Gracias, Presidenta. Máximo Allende, reportando para Subjetivo MX. Presidenta, ahora que nos mostraba la gráfica de cómo ha crecido, cómo ha incrementado la construcción de vías férreas, uno de los problemas que trae construir estos trenes, según algunos urbanistas, es que justamente ahora las personas tienen una modalidad de transporte asequible, rápida y segura, que nos trae a las grandes ciudades, pero que nos regresa a nuestras comunidades marginadas, sin luz, sin agua, sin desarrollo urbano. Al respecto, ONU Habitat, cuando se construyó o se empezaba a construir, de hecho, el Tren Maya, reconoció el desarrollo territorial y urbano que se iba a hacer alrededor de las estaciones, toda vez que, bueno, pues el pueblo en general, no es que queramos devastar la selva o invadir un predio, digamos, de un cerro o de un área cercana a una estación del tren por querer, sino pues porque necesitamos un espacio en donde vivir. Al respecto, quisiera preguntarle, Presidenta, si con este nuevo desarrollo de trenes que se está dando, no solo el México Insurgente, ahora el México Pachuca, los otros trenes que están anunciando, ¿qué modelo de desarrollo está viendo SEDATU para las ciudades que tengan una estación? Si habrá mejoramiento de alumbrado público, si habrá algún programa especial alrededor de las periferias de estas estaciones. No solo eso, se trabaja en la conectividad con el tren. Esa es la tarea de Andrés. No solamente es la planeación del tren y en su caso cuando participan como constructoras empresas privadas, hacer la licitación y llevar a cabo la obra junto con Jesús Esteban, sino la conectividad que tiene que haber de otros modos de transporte para llegar a la estación. Ese es lo primero. Y lo segundo, como platicó Néstor, este trabajo de derecho de vía nos da la oportunidad no solamente de comprar el terreno para desarrollar el tren, sino del desarrollo comunitario. Muchísimas comunidades indígenas participan con su consulta indígena, con la metodología que se tiene que llevar a cabo. Y en esas asambleas, pues la propia comunidad dice, a ver, bueno, aquí va a haber el tren, pero es muy importante que si hay tren, pues tiene que haber todo esto, de acuerdo con lo que dice la comunidad, no algo que viene de arriba, lo que a mí se me ocurre que tiene que haber en tu comunidad. No, consultando a la comunidad cuáles son las mejoras que tiene que haber. En el Tren Maya, el general Vallejo les puede platicar la cantidad de caminos, la cantidad de mejoras que hubo para todas las comunidades. Digo el general Vallejo porque participó en esa obra. Pero en lo que estamos haciendo ahora es lo mismo. Si alguien se inconforma, pues no es que lleguemos con la policía a quitarlos, porque nosotros no creemos en eso, sino a ver, ¿por qué te inconformas? ¿Qué problema hay? ¿Qué es lo que necesitas? Y en consenso se va construyendo un desarrollo distinto, un desarrollo equitativo y sustentable. Entonces, una obra de transporte público que genera bienestar. Presidenta, ahora atendiendo la indicación, el nuevo reglamento de las 3 preguntas, permítame plantearle 2 preguntas más sobre política nacional. Y es que este fin de semana en el equipo de Subjetivo hicimos un esfuerzo importante, la verdad, para poder cubrir esta manifestación en Chihuahua en defensa de la soberanía. Hace unos momentos, en un medio corporativo nacional, la gobernadora Maru Campos negó, y cito, categóricamente que se hayan utilizado recursos públicos para imposibilitar la llegada de las personas manifestantes, lo cual es una mentira, Presidenta, porque nosotros documentamos los vehículos de las juntas de aguas. El titular de esta misma dependencia estatal de aguas pues fue documentado en redes sociales encabezando él los operativos para detener los vehículos que iban a llegar. Bueno, nosotros documentamos, Presidenta, una zanja de 8 metros de largo y de 1,5 metros de profundidad que abrió esta misma Junta de Aguas a un costado de los manifestantes que estaban cruzando ese mismo día, y al día siguiente regresamos, Presidenta, y la zanja, pues en tiempo express, fue reparada, ¿verdad?
Dice la gobernadora que niega categóricamente que se hayan utilizado recursos públicos, pero lo grave, presidenta, y esta es mi pregunta, es que en esos operativos comandados por el titular de la Secretaría de Aguas, o la dependencia de aguas estatal, se le pedía a los nacionales, a las personas manifestantes, a los mexicanos, su credencial de elector para verificar que eran personas de Chihuahua. Al respecto quisiera preguntarle, presidenta, ¿desde cuándo se necesita un pasaporte o documento especial para ingresar a cualquier entidad de la República siendo mexicano? No, nunca. A menos que hayas cometido un delito, pues se te pide tu identificación o que vayas a entrar a algún sitio. Hay libre tránsito en México, totalmente. Lo que está en el fondo es, digamos, para no entrar en el debate, que en todo caso le tocaría a instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos o no. El asunto aquí es la libertad de manifestación y quién la ejerce y cómo se ejerce. Y que cada quien tome su opinión a partir de lo que fue público y notorio. O sea, no puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política coarte la libertad de manifestación. O sea, lo que habla pues es mucha inconsistencia, por decirlo menos. Si va a haber una manifestación, pues que haya una manifestación, siempre y cuando sea pacífica, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México hay cantidad de manifestaciones y a nadie se le dice, pues no, se te abre una zanja para que no puedas pasar. Entonces el asunto es lo que se dice y lo que se hace, la coherencia, la consistencia. Entonces, todos pueden ver en las redes sociales lo que ocurrió con esa manifestación, como si hubieran sido ciudadanos. Pues no. Entonces, si vas a hablar de libertad, sé consecuente y habla de libertad. Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión. Entonces, una manifestación, como hay miles en todo el país, todos los días, pues que permitan libremente que se ejerza la libertad de expresión y que la gente tome sus decisiones. Eso es para mí lo que está en el fondo. Para no entrar en la discusión de si se usaron recursos públicos o no, que en todo caso le tocan a otras instancias. Son los proyectos que representamos y cómo se ejerce el poder. Nosotros ejercemos el poder de manera democrática. La libertad no es una palabra, es algo que se ejerce desde la ciudadanía y también se impulsa desde el poder. Entonces eso es en todo caso lo que la ciudadanía debe analizar, más allá de algún uso que tienen que analizarlo las autoridades correspondientes. Sí, presidenta, en su objetivo hicimos la cobertura de inicio a fin de esta manifestación y lo único violento que logramos lamentablemente documentar fue la recepción violenta de Ariadna Montiel en el aeropuerto, donde hubo empujones, hubo pues jaloneos, hubo improperios lanzados en contra de ello y bueno, de ello no vimos mucho en la prensa nacional. Ahora, permítame, presidenta, plantearle mi última pregunta, que es otro caso de la hipocresía de la oposición, porque en la fracada visita de la señora Ayuso en el equipo de investigación de Subjetivo investigamos
o nos dimos a la tarea de investigar, pues cuánto costó la medalla que le entregaron, medalla de presuntamente oro que le entregó el Estado de Aguascalientes, Congreso y Ayuntamiento, y en ello nos encontramos, Presidenta, que para este 2026 el actual gobierno municipal de Aguascalientes le fijó 476 millones de pesos a un proyecto señalado de fantasma con la empresa Next Energy, un contrato firmado por la entonces alcaldesa Teresa Jiménez, hoy gobernadora en 2020. Ese contrato, Presidenta, implica pagarle 13,000 millones de pesos a esta empresa durante 25 años con participaciones federales y municipales, generando pues un esquema de endeudamiento brutal para el ayuntamiento. Presidenta, al respecto, y considerando que desde 2022, el entonces dirigente nacional de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por este contrato que de hecho ya fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación como un contrato leonino, y que no hay, digamos, ningún responsable o ningún implicado en esta situación, como sí sucede en otros estados con esta misma empresa. Quisiera preguntarle si su gobierno, mediante la UIF, tiene ya información sobre la ruta del dinero, los posibles beneficiarios del mismo, o pues sí, sobre los responsables de este inoperante proyecto del cual nos ha colocado la primera piedra, o en el mejor de los casos, Presidenta, ¿cuál es la política de la Cuarta Transformación pues para que no se sigan financiando contratos que la misma auditoría ya dijo que están truqueados con pagos multimillonarios? En ese caso es la Fiscalía quien tiene que informar y tiene que dar su conclusión. Sé que sí está en investigación y es la Fiscalía quien tiene que revisarlo. Para todos, cuando se encuentra una irregularidad en el uso de recursos públicos, dicho de otra manera, cuando hay presunción de corrupción de algún servidor público cuando hay presunción de corrupción no es servidor público, es una persona que ejerce malamente sus funciones. Hay dos maneras de atenderlo. Una es la administrativa, las sanciones administrativas. ¿A qué te llevan las sanciones administrativas? La puede investigar la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno o la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, sacan sus conclusiones, presentan públicamente si hay una irregularidad, la persona tiene tiempo para decir, a ver, yo te voy a decir que estás equivocado, voy a demostrar que no es así. Si en esta situación se encuentra que no fue saldada, entonces puede haber una sanción de la auditoría o ahora del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, de una sala anticorrupción. ¿Qué acciones se pueden tomar? Inhabilitación del funcionario. Ya no puedes trabajar en el gobierno. Que tengas que pagar lo que presuntamente manejaste mal. Y ahí se puede presentar denuncia penal. La denuncia penal ya les corresponde a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República, que hace su investigación y determina, en caso de demostrar que en efecto hubo corrupción, pues hay o detención de la persona a solicitud de la Fiscalía ante un juez, el juez dicta la orden de aprehensión, o salidas alternativas. ¿Qué salidas alternativas? Paga lo que te robaste, porque es, digamos, una salida alternativa. En este caso y en otros es así, cuando hay presunción de corrupción. Hay sanción administrativa y, en su caso, sanción penal. Y esas son las instituciones. Le agradezco sus respuestas, Presidenta. Gracias. Vamos de este lado, a ver. Buenos días, Presidenta. Jonathan Lozada, en la red Maxim FM. Esta gráfica que nos ha presentado este índice que estos organismos, bueno, esta
agrupación de organismos presentan con relación al índice de la paz en México 2025, pues es muy revelador. Lo que vemos nos muestra puntos, yo creo que muy claros de reflexión para México en tanto a cómo se ha percibido de manera positiva el avance por la paz tras años de deterioro, que además puntualiza muy bien tales años. Aquí se ha expuesto ampliamente a través del Gabinete de Seguridad cómo el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en la disminución de la tasa de homicidios ha sido relevante hasta con cifras que superan el 22% en 2025, de acuerdo a lo establecido. Pero mi pregunta en ese sentido es, ¿atribuye usted que este trabajo en el tema del combate a la inseguridad y la estrategia de seguridad podría ser uno de los puntos claves para llegar a esta percepción? Es la estrategia. Este documento reconoce que con la llegada del presidente López Obrador cambió la tendencia. Lo primero, de todos los años previos de deterioro de la paz en México, a partir de la llegada del presidente López Obrador, comenzó a construirse la paz. Y que ahora, en un año de que entramos, o a un año de que entramos, es la mejora mayor que ha habido de todos los últimos años. ¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados, que la estrategia que diseñamos da resultados. Lo voy a poner de otra manera. En el periodo de Calderón, por más que digan lo que digan, y hay que seguirlo diciendo, se siguió una estrategia. Número uno, de dejar entrar a las agencias estadounidenses a que trabajaran abiertamente en México. Participaban en los operativos, los informaba el embajador. Y el objetivo fue la guerra. Como una estrategia que le llamas guerra va a construir paz. Así tan lógico como eso. La guerra contra el narco no era para construir la paz, era para hacer guerra. Tan fue así que se pasó de 27 homicidios diarios a más de 70 homicidios diarios en 6 años. ¿Qué dejó ese periodo? Sangre, dolor. 2 secretarios de gobernación que todavía no sabemos qué pasó. Entrada de las agencias estadounidenses, injerencismo, pero no se construyó la paz, se hizo guerra. Digo, para todos aquellos que dicen que es muy bueno que las agencias estadounidenses participen o que se le ponga el logotipo de una policía extranjera a una policía nacional o municipal. Porque es como una cosa es decir, a ver, nos vamos a reunir, vamos a trabajar conjuntamente, a ver cómo colaboramos, y otra cosa es abrirle la puerta de tu casa para que empiece a hacer la comida, se apropie de tu cocina, de tu sala, de tu comedor, y te empiece a dictar órdenes desde tu casa. Así de tranquilo, abierto y claro es. Porque no, cuando le abres la puerta de la casa a un gobierno extranjero para que desde aquí ordene qué se tiene que hacer, pues le estás dando las llaves de la casa, ¿no?
Muy distinto a que digas, a ver, vamos a reunirnos allá en un lugar, o te invito a mi casa, nos reunimos, aquí planeamos, pero tú desde tu casa haces tus operaciones y yo desde la mía. Y a veces voy a tu casa y allá nos reunimos y coordinamos, y luego ya cada quien se va a su casa a hacer su parte. No, aquí un gobierno estatal le abrió la puerta. El gobierno de Calderón les abrió la puerta. No es que llegan a decir, a ver, yo con todo respeto te voy a ayudar, y no, esa es la historia de las agencias de Estados Unidos en el mundo entero. Llegan a apoderarse de la casa, a decir, bueno, ahora ya yo mando, yo te voy a decir, a ver, tú para acá, tú para allá, tú. No, eso no. Nos coordinamos, acordamos, nos reunimos, pero cada quien desde su casa. ¿Quién es nuestra casa? México. Y en nuestra casa manda el pueblo, no mandan otros. Entonces el objetivo es el injerencismo, la subordinación, la decisión desde fuera de la política, pero además no dio resultados, no se construyó paz, se hizo guerra, fue a costa de la sangre de las y los mexicanos. Entonces, es muy importante lo que hoy se debate en México y lo que muchos se montan, nuevamente lo digo, porque aquí lo que está a discusión es quién decide en México. ¿Se decide desde afuera o se decide desde adentro? Eso es lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. ¿Es nuevo? No. El otro día les mostraba, que por cierto, entre múltiples libros que… Ahorita voy a poner uno que me dio Andrés Layuz, ahí donde lo ven, aparte de ser experto en urbanismo, transporte, es un hombre muy culto. También Jesús, todos los que están aquí, el general Vallejo, bueno, no se diga. No solamente es un general formado, un gran ingeniero, sino aparte habla no sé cuántos idiomas y tiene una cultura extraordinaria. Así son los generales del ejército mexicano. Todos los que están aquí, estos. Jesús es ingeniero y poeta. Bueno, Andrés, que es ávido lector, ahora les voy a poner un documento que es impresionante, pero ahorita vamos para allá. Lo que estamos en este momento, y es un llamado a todos los que escriben, porque, a ver, nos extraña del presidente del PRI que diga lo que dice, no, bueno, es que nos va a extrañar, es uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en la historia de México. Que ahora se va a Washington. Es que da risa de la verdad. A decir, presidenta, rompe el pacto criminal. No, bueno. Jorge Romero, presidente del PAN, su director de urbanismo está en la cárcel porque durante su periodo se construyeron no sé cuántos edificios de manera ilegal. Presidenta, rompe el pacto criminal. No, ¿de veras? Aguilar Camín, quien recibía recursos directos de Salinas de Gortari, y le decía, aguántame por favor porque no ha acabado mi documento que me encargaste, pero págame por adelantado.
Ahora es: presidenta, rompa el pacto criminal. No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente Trump. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos. Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía y gobiernos honestos que han dado resultados o que hemos dado resultados. Porque si no fuéramos honestos, no podríamos estar dando resultados. Si no hubiera honestidad en el manejo de los recursos, no podría haber pensión adulto mayor, no podría haber pensión de discapacidad, no podría haber becas, no podría haber trenes, no podría haber hospitales. Por eso decimos, a ver, ¿qué pasó antes y qué pasa hoy? Ahora les voy a pasar lo que me enseñó Andrés. El otro día fuimos a… ¿Dónde estábamos? En Yucatán, ¿no? En Progreso. Y nos invitó a comer el almirante secretario, porque fuimos a revisar las vías del Tren Maya de carga. Impresionante, realmente impresionante. La capacidad de los ingenieros militares y particularmente el general Vallejo es algo extraordinario. Y les voy a decir por qué digo eso. Y después fuimos a ver el puerto, las obras que están haciendo de ampliación, y de ahí nos fuimos a un hospital de la Marina que se inauguró. Y ahí estuvimos hablando de justo las intervenciones extranjeras en México durante la comida. Porque realmente es algo, aquí lo dije el otro día, la batalla del 5 de mayo es algo que a todos nos debe hacer sentir orgullosos. Un ejército apenas vestido, con indígenas de la Sierra de Puebla, con un general patriota único, el general Zaragoza, y vence al ejército más poderoso del mundo. Bueno, ahí contó lo que voy a pasar hoy Andrés. El general Grant, que fue presidente de Estados Unidos después de la guerra civil, a ver si pones hizo unas memorias. Él fue presidente, combatió en la intervención estadounidense en México y fue realmente quien gana la guerra civil en Estados Unidos y después se hace presidente, generando las condiciones para la abolición de la esclavitud y todo lo que significó la guerra civil en Estados Unidos, la división del norte y del sur. Porque ya en otra ocasión se puede platicar de las implicaciones que tuvo la anexión del territorio nacional
y las razones que generaron también parte de la guerra civil en Estados Unidos. 20 años después, en estas memorias que me platicó Andrés, me dio otro libro, por cierto, que también estoy leyendo. A ver, pásalo. Habla de la invasión a México. Ah, mira, órale. Esto está en inglés. Dice, en lo que a mí respecta, me oponía a la medida de invadir México. Hasta el día de hoy considero la guerra que resultó de ella como una de las más injustas jamás libradas por una nación más fuerte contra una más débil. Él fue presidente de los Estados Unidos, participó en esa guerra. Pero lo que nos debe hacer sentir, bueno, se los voy a leer. Vamos a la siguiente. Dice, pero nada más pusiste esta parte, ¿no? El ejército mexicano en aquellos días era difícilmente, o podía llamarse difícilmente, una organización. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Los soldados eran tomados de las clases bajas cuando querían y a veces cuando no les preguntaban. Estaban pobremente vestidos, mal comidos y muy mal pagados. Los oficiales de los grados más bajos pues eran muy poquito superior a los soldados. Con todo esto, he visto actos de valentía realizados por algunos de estos hombres, tan notables como nunca los he visto con otros soldados. Los soldados mexicanos que lucharon contra la invasión estadounidense, dicho por el presidente de Estados Unidos. Después dice que ahora México tiene un mejor ejército, ya 20 años después. Vean el orgullo. Yo no sé a ustedes, pero esto a mí me dice lo que somos. ¿Por qué tenemos que confiar en nosotros, en nuestra historia, en nuestra valentía? Lo que somos las mexicanas y los mexicanos, que en las peores condiciones, frente a una invasión de un ejército muy poderoso, el general que iba al mando dijo: nunca he visto tanta valentía. Lo que pasa es que hay unos mexicanos la verdad con muchos complejos, muchos. Dicen: no, nosotros no podemos. No necesitamos que alguien venga a decirnos cómo. Claro que hay que ver experiencias del mundo entero. No, pero los mexicanos podemos.
las y los mexicanos podemos. Tan podemos que lo único que faltaba eran gobiernos del pueblo, porque fueron 36 años de gobiernos de la oligarquía, de gobiernos de unos cuantos, de gobiernos entreguistas, de gobiernos que veían en el exterior el gran ejemplo y que se les olvidó el pueblo, nuestra historia, nuestra grandeza. No, llegó la dignidad a gobernar. ¿Quién nos da esa dignidad? El pueblo, nuestra historia. Esos soldados que con poca ropa, mal comidos, eran los más valientes del mundo. Eso es México. Por eso hoy es muy importante la defensa de la soberanía, la defensa de la patria, porque la defensa de la soberanía y la defensa de la patria significa la defensa del pueblo y de las conquistas del pueblo de México. Por eso no hay que dejarse llevar por susurros externos o por hipocresías baratas o por quien tiene otros intereses, que es regresar por sus fueros a gobernar México. Eso es lo que tenemos que decirle todos los días a la gente y que confiemos en nosotros, en las y en los mexicanos y en nuestro pueblo, que miren que ha vivido desgracias, dificultades, pero siempre se levanta. Eso se llama dignidad y eso es lo que hoy tenemos que poner por encima de todo, frente a las visiones injerencistas. Tan podemos que estamos construyendo más trenes, estamos construyendo más hospitales. Tan podemos que está reconocido internacionalmente que estamos construyendo la paz, a diferencia del pasado que se hacía la guerra. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Por eso, a mucho orgullo, vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque creemos en nuestro pueblo, en nuestras fuerzas, en nuestra dignidad y en la esperanza. Esa no nos la dan de fuera, esa se construye adentro. Presidenta, ¿y cómo percibe, cómo recibe usted, cómo percibe esa dignidad del pueblo, ese respaldo del pueblo en las múltiples giras que ha hecho desde que llegó a la presidencia? Prácticamente cada semana, cada fin de semana, incluso días de la semana, ha estado usted recorriendo prácticamente todos los rincones del país. ¿Cómo lo percibe, sobre todo ante la afirmación que usted ha hecho constantemente de en México decide el pueblo de México? Pues así es. Así como allá en Estados Unidos decide el pueblo de Estados Unidos, y en Cuba decide el pueblo de Cuba, y en Bolivia decide el pueblo de Bolivia, y en Colombia decide el pueblo de Colombia, y en Brasil el pueblo de Brasil, y en cualquier lugar del mundo es la autodeterminación de los pueblos. En México la soberanía reside en el pueblo, en nadie más. Presidente, en el tema de los trenes también hemos seguido muy de cerca en nuestros espacios informativos, sobre todo lo que se empezó a hacer en el sur, que era durante también décadas territorio olvidado, y cómo ahora vemos una manera esparcida de todas las los trenes del sur al centro, al norte. La última gráfica es muy reveladora, que se hizo durante el gobierno de los últimos presidentes. Vuelve a colocarse el tren como eje estratégico.
quiero preguntarle por qué se vuelve estratégico, Presidenta, por qué el tren y qué significa hoy para México recuperar el ferrocarril, sobre todo el ferrocarril de los mexicanos, el ferrocarril público. El tren es una forma de movilidad. ¿Por qué no lo platicas, Andrés? O sea, el tren, ¿por qué genera desarrollo regional? ¿Por qué es distinto a que si te vas en avión de Ciudad de México a Nuevo Laredo, a todo lo que significa la construcción de la vía del tren? Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Lo primero es que los trenes, y creo que vale la pena recordarlo, son muy eficientes, y se los voy a decir en qué. Se mueven toneladas, puede ser, si es de carga, toneladas de los materiales, pero el propio tren es pesadísimo. Son componentes de acero, las ruedas o mover pasajeros. Y lo hace de una forma muy eficiente. En términos energéticos, es de los modos de transporte más eficientes que tenemos, porque piensen que la rueda del tren toca el riel en tan solo unos milímetros. Y en esos milímetros, con muy poca fricción, se pueden mover todas esas toneladas. Si lo contrastamos, por ejemplo, con el autotransporte o con los vehículos particulares que conocemos, ligeros, el contraste, piensen nada más en la fricción que genera la rueda. Todo el plástico que todo el tiempo va tocando la superficie de rodamiento. Requiere mucho más energía moverlo, el desgaste es mayor. Entonces, esa es una primera eficiencia. Pero después, si lo comparamos, y lo decía ahorita la Presidenta, por ejemplo, con los aviones. En muchas ocasiones les hemos mostrado el mapa de cómo se desarrollaron históricamente nuestras vías de trenes desde finales del siglo XIX, todavía la primera mitad del siglo XX. Después, como ya lo señalaba la Presidenta, se detuvo la construcción de vías férreas. Pero vean la forma de nuestras ciudades y el desarrollo urbano. Y justamente todas las ciudades, sobre todo, pero no exclusivamente, refiriéndose a los trenes del norte, del centro y norte del país, están construidas alrededor de por donde pasaba la vía. Después, si uno se acerca en los mapas, no solo a las ciudades principales, sino a los poblados, también esos crecieron alrededor de donde están las vías. Y lo que hacen los trenes es que generan lo que llamamos el desarrollo puntual. Muchas de nuestras zonas metropolitanas han crecido horizontalmente de forma masiva porque la gente necesita muchas formas de llegar a su trabajo. Si no llego por esta calle, llego por esta otra calle, si no es por esta, me voy en micro, si no me voy en micro, me voy en moto, si no me voy en moto, me voy en coche, etcétera. Lo que hacen los trenes es que te dan certidumbre en el recorrido. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto del tren en el que estamos trabajando. Por ejemplo, Ciudad de México, va a Laifa el tren, de Laifa va a ir a Tizayuca, de Tizayuca va a ir a Pachuca. Muchas personas estudian o trabajan en la Ciudad de México y viven en Pachuca o viven en Tizayuca. Si vienen por la carretera o por la autopista, tienen incertidumbre sobre su tiempo de viaje, pero sobre todo, si hay algún incidente vial o tal vez un bloqueo, simplemente no llegan a su trabajo. En contraste, lo que hace el tren es que te da la certidumbre de que ese viaje que empieza, por decir algo, a las 8 de la mañana en Pachuca, termina en la Ciudad de México a las 9:10, a las 9:20. Eso no se puede obtener cuando el desarrollo de las ciudades es totalmente contiguo. Tú puedes vivir en Ecatepec y venir a la Ciudad de México tal vez te toma 2 horas, tendrás muchas formas de hacerlo, tal vez no te va a bloquear nunca para que sean 8 horas, como a veces puede pasar de Pachuca, pero también nunca vas a tener esa certidumbre sobre el tiempo de viaje y la calidad del viaje. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el impacto económico de la Ciudad de México ya no solo es de la Ciudad de México, sino que se expande a lugares como Tizayuca o Pachuca. Y eso lo podemos imaginar en todas las poblaciones intermedias, como decía la Presidenta, de aquí hasta Nuevo Laredo, de aquí a Guadalajara, etcétera. Gracias. Presidenta, finalmente, de acuerdo a los últimos levantamientos o estudios del INEGI, Chiapas se presentaba
como uno de los estados con mayor analfabetismo. De hecho, la última cifra era superior a 500,000 analfabetas en nuestro estado. Hoy en día se ha implementado un programa que es Chiapas Puede, en el que se ha logrado ya pues sacar del analfabetismo a más de 150,000 personas, compañeros chiapanecos. Y también paralelamente se ha impulsado el único Premio Nacional al Lector de México para reconocer y fomentar la lectura entre jóvenes, principalmente ahora que hablaba de lectores y de esta búsqueda pues de profundizar en el pensamiento crítico. ¿Qué significa, quiero preguntarle, Presidenta, para la Cuarta Transformación, impulsar la lectura, impulsar la alfabetización, esto que menciono, el pensamiento crítico, y no solo como una política educativa, sino como una forma de libertad y de reflexión hacia la justicia social? La nueva escuela mexicana, por cierto, el gobernador de Chiapas tiene un gran programa de alfabetización, que a ver si un día lo invitamos a que lo platique, porque es un muy buen programa. Con el INEA están trabajando conjuntamente. La nueva escuela mexicana tiene el objetivo, primero, de no memorizar. O sea, el conocimiento no solo es memorización, que tiene una parte. Es permitir que las niñas y los niños se cuestionen por qué. Es formar ciudadanos críticos, que no solamente memoricen una lectura, sino que aprendan a pensar por ellos mismos. Por eso la nueva escuela mexicana tiene muchos de sus libros de texto construidos en colectivo. Discutir con tus compañeros, discutir con tu maestro, no solamente sentarte en tu salón a escuchar lo que te dice el maestro, que a veces es necesario, pero no solo. Entonces, ese es uno de los elementos. Lo segundo es recuperar la enseñanza de la historia. Miren, me ha pasado ahora, lo comparto con ustedes, en las entregas de preparatorias que estamos haciendo, que les pregunto a las y los adolescentes, ¿quién es el padre de la patria? Y se voltean a ver. ¿Quién es Margarita Maza? Y se voltean a ver. Bueno, eso no vino de la nueva escuela mexicana que tanto critican. Viene del periodo neoliberal, de los nuevos libros de texto que hicieron particularmente Fox, Calderón, en donde no les interesaba estudiar la historia. Bueno, borraron a los niños héroes de los libros de texto. ¿Por qué? Pues porque hablaban del fin de la historia, como si no fuera importante en la constitución de un ciudadano, de una ciudadana, conocer su historia. Pues si no, ¿de dónde venimos? Entonces, la nueva escuela mexicana tiene ese objetivo, además de la comprensión de lectura, y todo es perfectible, porque los libros de texto pueden ser perfectibles, los planes de estudio pueden ser perfectibles, pero es una visión distinta. Que la niña, el niño aprenda a pensar, a cuestionarse su realidad, que aprenda de la democracia en el ejercicio y en el conocimiento. Entonces, una visión distinta que forma pues nuevos ciudadanos. Ese es el objetivo de la nueva escuela mexicana. Y sí, claro, hay que aprender las tablas de multiplicar, pues claro que hay que aprender las tablas de multiplicar. Y claro que tiene que haber comprensión de lectura y todo lo que ya sabemos, pero es una visión distinta de la enseñanza. Y finalmente, Presidenta, sobre el documental de Rápido y Furioso que dijo ayer. Sí, yo creo que lo vamos a pasar
ya son 9:22. Lo vamos a pasar para, a lo mejor el viernes lo pasamos o se los pasamos después. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Vamos a ver quién, a ver, ¿quién más? Ya son 9:22. Ya vámonos. Vámonos, vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. El 24 de marzo de 2011, en medio de la crisis más severa de seguridad producto de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, 715 medios de comunicación firmaron el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, que en realidad fue un pacto de silencio. Durante el sexenio de Calderón, el gobierno federal destinó a los medios de comunicación más de 40,000 millones de pesos. Hoy, los mismos medios que se autocensuraron y callaron la violencia, los que no consignaron la relación de Genaro García Luna con el crimen organizado, repiten la mentira del narcogobierno y sin pruebas señalan pactos que no existen. En el ejercicio del derecho de réplica, con la verdad y por la soberanía, presentamos el detector de mentiras. Mentiras sobre afectaciones a una plataforma petrolera de Pemex, falsas crisis de empleabilidad en México y hasta falsos hundimientos en el recién inaugurado puente vehicular Nichupté son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Carlos Loret de Mola, Cecilia Salamanca, Adela Micha, Carlos Alarraqui y Jania Nobel, entre otros comentaristas y medios electrónicos e impresos, afirmaron que la presidenta Claudia Sheinbaum defiende y encubre a Rubén Rocha Moya frente a las solicitudes de extradición de Estados Unidos. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante. En su gobierno no se protege a ningún funcionario. La Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación correspondiente sobre Rubén Rocha Moya para deslindar responsabilidades. Además, el gobierno federal ha dejado en claro que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe enviar pruebas, pues sus solicitudes de detención provisional no han expuesto evidencias y se basan en alegatos que la oposición tergiversa. 2. Carlos Loret de Mola, noticiarios de TV Azteca y Manuel López San Martín difundieron imágenes asegurando de manera alarmista que el puente vehicular Nichupté presenta hundimientos, fallas estructurales y que está siendo apuntalado de emergencia ante un riesgo de colapso. ¡Mentira! La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desmintió categóricamente las versiones falsas sobre presuntos apuntalamientos de emergencia en la obra. Las estructuras metálicas visibles en la zona cercana al entronque Cuculcán forman parte del proceso constructivo original y del diseño del propio proyecto, no de una reparación. El puente vehicular es una obra completamente segura, estable y diseñada bajo los más estrictos criterios de ingeniería especializados para las condiciones geológicas de la región. 3. Azucena Uresti publicó en sus redes sociales un video en el que supuestamente se muestra una fuga en la plataforma de Pemex en Tabasco. ¡Mentira! Petróleos Mexicanos informó oficialmente que la infraestructura captada en las imágenes que circulan en redes sociales no pertenece a la institución. Todas las instalaciones y plataformas de la región operan con absoluta normalidad y bajo los estándares de seguridad vigentes. 4. Carlos Loret de Mola asegura que Pemex se encuentra en una crisis terminal y que carece de liquidez o dinero en caja para pagar sus crecientes deudas. ¡Mentira! Petróleos Mexicanos informó que su deuda financiera se redujo a $79,000 millones, alcanzando su nivel más bajo desde el año 2014. La producción de hidrocarburos líquidos se incrementó en un 2.3% y la de gas subió un 12.1%. Gracias al fortalecimiento estratégico del Sistema Nacional de Refinación, los costos por la importación de combustibles hacia el país se redujeron drásticamente en un 23.3%. 5. En redes sociales, aseguraron que el titular de Pemex, Juan Carlos Carpio, instruyó acelerar procesos de jubilación en la institución. ¡Mentira! Petróleos Mexicanos aclaró de manera contundente que no existen instrucciones para acelerar jubilaciones. Todos los procesos vinculados con jubilaciones, retiros y administración de personal se desarrollan con total normalidad y estricto apego a la normatividad vigente.
Los derechos de las y los trabajadores están blindados, operando bajo las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y los procedimientos institucionales establecidos sin que existan medidas arbitrarias o de emergencia. 6. Noticiarios de TV Azteca y Hania Nobel en ADN 40 aseguraron que México vive una alarmante crisis de empleo y un estancamiento en la generación de puestos de trabajo. ¡Mentira! El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó oficialmente que durante el primer cuatrimestre de 2026 se crearon 278.569 puestos de trabajo, lo que representa un aumento de 99.280 empleos más en comparación con el mismo periodo de 2025. Al cierre de abril de este año, la afiliación total al IMSS ascendió a 22.589.124 puestos de trabajo, la cifra más alta jamás registrada para un mes de abril en la historia del país. Gracias, presidenta. A las 11 de la mañana vamos a firmar un acuerdo muy importante para que estén pendientes, los invitamos para que estén presentes con productores de maíz, vendedores de insumos, compradores de harina. Es un acuerdo de ordenamiento del comercio del maíz que nos permita siempre garantizar precio justo al productor y al consumidor. Es un acuerdo que llevamos ya muchos meses trabajando y que el día de hoy se va a hacer una realidad. Entonces, para que estén pendientes. Gracias, buen día. Gracias, buen día.